Hola, yo soy la licenciada Alejandra Sassone. Estoy a cargo de la política gremial de prevención de adicciones y promoción de la salud mental en UPCN, la Unión del Personal Civil de la Nación. Y vamos a continuar con este ciclo de entrevistas que venimos realizando. En este caso vamos a realizársela al secretario general de la UOCRA, el compañero Gerardo Martínez. Gracias por la oportunidad, por supuesto. No, por favor. Importante. Muchas gracias por recibirnos hoy en tu casa y por prestarte a poder realizar hoy esta entrevista. Quería comenzar consultándote respecto de una expresión que has tenido ya en el año 2012, donde expresaste que hay problemas de adicción en los trabajadores de la UOCRA, ¿no? Quería saber qué opinión tenés, qué reflexión tenés después de transcurridos más de 10 años de esta afirmación. Bueno, fundamentalmente quiero decir que el sindicalismo y las organizaciones sindicales tienen que asumir una responsabilidad social teniendo en cuenta la complejidad que se presenta en nuestra sociedad asalariada, que no es ajena a los problemas que tiene el resto de la sociedad civil. Por lo tanto, las organizaciones sindicales tienen que estar, como se dice, con los sensores puestos para prevenir no solamente lo que significa el cuidado del salario y del poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores, sino tienen que asumir un cierto colectivo de respuesta que tenga que ver con el desarrollo del trabajador y su familia. Y por supuesto, los sindicatos y los que nos toca ser representantes de las trabajadoras y los trabajadores, tenemos que velar defendiendo la vida. Y cuando uno dice defiende la vida y los derechos humanos fundamentales del trabajo, tiene que ver cómo evitamos ante los distintos comportamientos que se da en nuestra sociedad y la invasión de distintos temas o temáticas que afectan la salud de nuestras trabajadoras, nuestros trabajadores, cómo reaccionamos, cómo exponemos una cierta estructura solidaria a fin de concientizar a nuestros trabajadores, a nuestras trabajadoras, a la sociedad asalariada de estos problemas que nos están afectando. Particularmente yo, cuando manifesté esto en varias reuniones, teniendo en cuenta el impacto que generaba el consumo de distintos elementos malos que hacen a la cuestión y que generan adicción, lo vimos particularmente en una obra que era Atucha 2, donde ahí teníamos alrededor de 6.000 trabajadores y trabajadoras. Estamos en plena ejecución de todo lo que era el reequipamiento de Atucha 2 y nos encontramos que había una cierta cantidad de conflictos que se presentaban y que no tenían características sindicales. Eran conflictos que nos llevaban a tratar de generar un abordaje para saber de qué se trataba esos conflictos. Y esos conflictos tenían que ver en una pelea de intereses entre aquellos que de alguna manera se habían transformado en dealers, por decirlo de alguna manera, y que hacían de que nuestros trabajadores cayeran en la telaraña de la adicción. Hicimos un estudio al respecto, en aquel momento nos encontramos con 25% de esas trabajadoras y esos trabajadores estaban expuestos a esa situación y donde no entendíamos cómo resolverlo, no veíamos la forma, porque indudablemente te puedes imaginar que era una situación compleja, porque a su vez había conflictos internos, violencia, peleas, y veíamos que nuestros trabajadores caían en la telaraña y se enfermaban. Entonces, sobre esa base hicimos una reunión con los distintos componentes que figuran o que hacen al desarrollo de una obra, donde están el comitente, que normalmente es el Estado, después las empresas contratistas, los equipos de seguridad que había en la planta, y después todo lo que es el contexto del cuidado de seguridad que había alrededor de la planta, porque una planta, digamos, de sumo cuidado y de un interés de seguridad por parte del Estado. Así que esa experiencia nos llevó a que habláramos
ante esta problemática, habláramos con el comitente, habláramos con la empresa, y eso nos llevó a alquilar una casa. Esto lo hicieron la empresa nuclear y las empresas contratistas, una casa de rehabilitación para nuestras trabajadoras, nuestros trabajadores, como para tratar de salir de este problema que estaban padeciendo. Indudablemente, cuando uno siguió trazando y mirando el camino de las distintas obras y de las distintas características, nos encontramos como que ya después no era una cuestión de dealer, ya en algún momento se transformó en una cuestión de algo más potente, porque estamos hablando de obras que están en el desierto o están fuera de la zona urbana, y donde es un mercado atractivo aparentemente para los comerciarios de toda esta cuestión, porque tienen buenos salarios, trabajan 14 días y 7 descansan, y entonces era un mercado cautivo, indudablemente atractivo. Eso nos llevó a generar una reacción, provocando un capítulo dentro de los colectivos que lleva adelante nuestra organización, y creamos un sector, ¿no es cierto?, dentro de ese colectivo que tenga la tarea profesional, comunicativa, orientativa, de cómo no hacernos distraídos por esta situación, porque probablemente nosotros defendemos la vida, como te decía al principio, y esto lo llevaba a nuestros compañeros a un callejón sin salida. Y así se formó el equipo de prevención, ¿no?, de adicciones y de todo lo que implica los potenciales que genera este tema. Convocamos a científicos, profesionales, empezamos a hacer cursos, seminarios, conferencias, a instruir a nuestros delegados sobre el sentido de la solidaridad, y de cómo poder llegar, ¿no?, a esos compañeros que podían estar sufriendo esta situación con un sentido de amor y solidaridad. Es decir, porque creo que esto es la cuestión. Puede ser muchos los problemas que los llevan, digamos, a estas adicciones, sea la que sea, ¿no? Pero lo que decimos que la organización, que es una organización viva, tiene que estar atenta y tiene que estar velando para el cuidado de la vida, de la salud de nuestras trabajadoras, nuestros trabajadores, y también teniendo una actitud preventiva para evitar que esta situación se presente. Dado lo que señalaste precedentemente, lo que quería saber es qué lineamiento le diste al equipo de profesionales que has conformado aquí en la UOCRA para atender la problemática de la prevención de adicciones. Sí, mira, fundamentalmente yo no soy un experto en el tema, pero sí me toca la tarea de velar y defender a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras. Entonces, decíamos, para no estar ausente y sí teniendo un nivel de cierta respuesta que tiene que ver con la comunicación, con la información, con darle la oportunidad a que nuestros compañeros conozcan que existen estos problemas y qué implicancia tiene. Entonces, digo, yo llego hasta ahí, digamos, a decir, bueno, armamos un equipo de coordinación donde está el doctor Gustavo Calderón Escobar, y donde está Alejandra Hurwitz, que es la tarea de coordinar con el resto de equipos profesionales, interactuando con otros sectores, entendiendo y comprendiendo que lamentablemente no es un problema solamente de nuestro trabajo en la construcción, sino que he hablado con otras actividades, la metalmecánica, y también tienen los mismos problemas. Hemos hablado con otros sectores de la administración pública y también a lo mejor no se da un nivel de consumo alto de esta característica, pero sí de venta, digamos, de medicación que tienen que ver con ciertos ansiolíticos o cuestiones que generan ese tipo de adicción también. Entendíamos que teníamos que abrirnos también a
a escuchar, a conocer la opinión de expertos internacionales, de profesionales dedicados a este tema, y a partir de ahí decir, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, ¿no? E interactuar con el ámbito del Estado, que está a cargo de este tema, como es el Cedronar, tratar de tener una interrelación abierta, ágil, como para ayudarnos, tanto de aquellos que son funcionarios y tienen esa tarea dentro del Cedronar, más la experiencia y el trabajo que veníamos realizando nosotros en terreno, ¿no? Entonces, y lo importante, ¿sabés? Es como que encontramos una sabiduría por parte de muchos militantes y de muchos delegados, ¿no? Que asumieron una corresponsabilidad, que más allá de defender el derecho profesional, el salario y las condiciones sociolaborales en el lugar de trabajo, también incorporaron este tema como parte, digamos, de su tarea, ¿no? Como orientador, como siendo una voz solidaria ante esa situación. O sea, nuestra tarea es la prevención, ¿no es cierto? Y reaccionar ante ello para que el Estado en sus distintos niveles pueda actuar en consecuencia. Nosotros somos de los que reclamamos que debe haber una política de Estado en este tema, porque lo que vemos, lo que pasa en otras ciudades fuera del AMBA, ¿no? Tenemos un ejemplo de lo que sucede en Santa Fe, en Rosario, lo que está sucediendo en otras provincias también, donde hay conglomerado de muchos trabajadores y donde hay ciertos recursos económicos que son atractivos, ¿no? Para todo lo que es el negocio comercial de estos productos que enferman a nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores. O sea que esto creo que es la tarea fundamental que nosotros hacemos. Sí, Gerardo, a ver, como señalaste, en el caso nuestro de UPCN, también trabajamos bajo los mismos pilares, ¿no? Basados en lo que tiene que ver con la solidaridad, la empatía, el enfocarnos en el trabajo del delegado gremial, quien está al lado de su compañero y lo puede apoyar, lo puede contener. Pero creemos que todo este trabajo que tanto ustedes como nosotros venimos realizando en esta materia es posible porque más allá de que uno pueda convocar a expertos externos o académicos en esta temática, hubo un dirigente que tuvo la decisión política de poder hacer esto. Exacto. Creemos que esto es absolutamente fundamental, ¿no? Porque ante la falta que muchas veces se ve de una política pública y sostenida en el tiempo y más allá de los cambios de gobierno, creemos que el sindicalismo y más que nada las conducciones que están tan comprometidas con el trabajador y la trabajadora tienen mucho para aportar en este sentido. Sin duda que esto no puede ser un trabajo en soledad o diciendo en la realidad que pueda vivir cada sector laboral. Me parece que a esta altura, así como estamos reclamando una política de Estado, también tiene que haber una reacción conjunta, incorporando en el debate sindical esta preocupación de los consumos problemáticos que generan todos estos problemas de enfermedad y de lo que yo llamo la telaraña, no sé si está bien dicho, pero para mí es como que uno cae en una red de esos consumos problemáticos y después no es fácil salir de la soledad. En esto también tiene que ver mucho la conversación con la familia, la solidaridad de los compañeros, buscar digamos, no ser, como se dice en el silencio, un complaciente de esa situación, sino reaccionar, es decir, pensar en el otro, ¿no? A ver de qué manera lo podemos ayudar. Recursos para curar no lo tenemos, pero sí para prevenir, y esto es lo que estamos haciendo, o sea, estamos buscando que a su vez el sector empresario y los sectores empresarios tomen conciencia de eso, porque el problema no solamente está en la base de afiliados que nosotros representamos, también lo vemos en los mandos medios, ¿no? Entonces es como que este problema, el consumo problemático es un tema transversal, ¿no? Transversal. Entonces, desde el punto de vista de lo que es nuestra responsabilidad, acompañamos esta decisión
que en algún momento seguramente la CGT, porque ya es parte del debate cuando tenemos una reunión consejo directivo, haya una secretaría que pueda estar dedicada a comprender, entender, ver la sincronización de los distintos trabajos que se realizan en cada organización y tratar de generar, digamos, una política como para que cuando vayamos a discutir temas que tienen que ver con los problemas y las necesidades de nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores sea parte, digamos, de la agenda. Yo sigo insistiendo por ahí con esta palabra tan simple. Lo importante es no quedarse con los brazos cruzados, ¿no? Y no caer en el silencio y decir, no, yo total, con el hecho de defender las condiciones laborales, el salario del trabajador en el puesto de trabajo, con eso alcanza. No, por eso digo que un sindicalismo moderno, un sindicalismo activo y vivo, tiene que atender toda la dimensión de los problemas que se presenten en el entorno de una familia. Por eso muchos de nosotros no solamente actuamos en este campo, sino también en cómo reentrenar laboralmente a nuestros trabajadores para que sean competitivos, para que sean seguros de su oficio, o cómo enseñamos a muchos trabajadores y trabajadoras que por primera vez quieren trabajar, por ejemplo, en este caso una industria privada y donde normalmente es el primer trabajo de gente que no conoce un oficio, cómo lo reentrenamos, lo capacitamos, lo formamos profesionalmente. Bueno, me parece así como hacemos esto, tenemos que hacer en toda la dimensión en lo que estamos hablando y en las necesidades que se vayan presentando ante estas realidades que giran alrededor nuestro. Para finalizar, quería preguntarte si hay alguna cuestión que quisieras agregar respecto de esta problemática. Sí, te quería decir que, bueno, dentro de las realidades que recuerdo en este momento, cuando teníamos ciertas dificultades y problemas en los lugares de trabajo, se presentaban, por ejemplo, cuando un delegado había sido elegido democráticamente para ser delegado de su sector y de repente se enfermaba y después terminaba siendo un dealer. Entonces, se te presentaba una situación bastante complicada ahí, porque de repente vos tenías que hacer una asamblea diciendo, miren que el delegado que han elegido hoy es portante de un esquema comercial que enferma al resto de los compañeros, donde el delegado es un portante de las cosas útiles y virtuosas que debe tener el sindicato para sus afiliados. Más que nada aún cuando en Argentina, por suerte, ser afiliado a un sindicato es voluntario. Entonces, nosotros cuando logramos una membresía, por decirlo de alguna manera, es como que le estás diciendo a ese trabajador, a esa trabajadora, hay, digamos, una organización que tiene preparado una cierta cantidad de condiciones que hacen como para que vos puedas, a partir de este momento, saber la importancia que tiene ser afiliado a un sindicato. En términos concretos, en términos remunerativos, ¿no? O en términos esquemáticos, en términos de lo que significa sus condiciones de vida, en su información, en su capacitación, en su reentrenamiento laboral, pero también como integrante de la sociedad. Entonces, nosotros seguimos apostando que el hombre es un animal político, ¿no? Y yo miro la política como algo natural. No estoy hablando de la política partidaria, porque hay gente que cree que la política es solamente cuando uno habla de política partidaria. No, la política de por sí gira en todo lo que es el debate en el contexto de lo individual y lo colectivo. Entonces, me parece que un sindicalismo actualizado, un sindicalismo dinámico, tiene que tener ese vínculo comunicativo y de vuelta con la sociedad asalariada que representa. Y hoy las condiciones a partir de la inteligencia artificial, la cibernética, la tecnología, me parece que nuestra estrategia tiene que estar actualizada a estos nuevos tiempos, porque si seguimos manteniendo una estrategia de relación con nuestro afiliado que respondía a una estrategia de hace 20 años, seguramente esa trabajadora, ese trabajador van a decir, ¿para qué voy a ser afiliado a un sindicato que está desactualizado?
que no me da respuesta a las necesidades elementales de mi vida y de la necesidad que pueda tener mi familia. Bueno, muchísimas gracias por todo tu aporte, Gerardo. Ha sido un gusto, como siempre, poder reunirme con vos. Te agradecemos mucho desde UPCN y un cálido abrazo de parte del compañero Andrés Rodríguez. Muchas gracias por la atención y por la oportunidad.